Hoy vamos a hacer un juego, vamos a seguir una ruta alternativa, porque voy a hablaros de la PCR y Margarita Salas. Y claro, aquí diréis, pero vamos a ver, si Margarita Salas no inventó la PCR, pero quedaros conmigo porque vamos a hacer, ¿sabéis? En investigación básica, que se está investigando unas cosas y luego llevan a sitios que dices, ¡ostras! Pues esto es lo que va a ocurrir hoy en el capítulo. Vamos a ver la PCR y Margarita Salas, y esto va a tener ahí un conglomerado de biocosas que vais a decir al final del capítulo. El chiste, pero el contenido es buenísimo. La PCR fue descrita por Kary Mullis en 1985 y por ella, tiempo después, le dieron el premio Nobel. La PCR es una herramienta que permite amplificar y detectar información genética la que queramos. Esto básicamente significa que es una técnica que nos permite detectar la secuencia genética que nosotros queramos y amplificarla. ¿De acuerdo? La idea es detectar y amplificar. Una cosa que tenemos que entender de la PCR es que no hay una PCR genérica, sino que hay que diseñar una PCR a medida para cada una de las secuencias genéticas que queremos detectar. Imaginaros, por ejemplo, pues que estamos buscando el genoma de un sospechoso en una muestra, en un escenario forense, o, como hemos visto durante la pandemia, se utilizaban técnicas de PCR para buscar si había restos genéticos del SARS-CoV-2 en una persona para ver si esa persona estaba infectada o no por el virus. Pues la parte de detección de la PCR se basa en que para cada reacción de PCR hay que diseñar unos primers. Los primers son unas secuencias relativamente cortas genéticamente que se diseñan para que se unan a partes del genoma concretas, a secuencias concretas, ¿no? Son como marcadores que, si hay la secuencia que estamos buscando, marcan esa parte en el genoma. Pero, ¿qué ocurre? Que si hay muy poca de esa información genética, muy poca secuencia, aunque los primers se unan, aunque detectemos, no podemos verlo. No podemos verlo porque es demasiado pequeño. Entonces entra la segunda propiedad muy importante de la PCR. La PCR, en cierto sentido, funciona como un amplificador, como una lupa que magnifica el rastro genético y lo hace pues tan grande que al final lo ves. Es que al final, aunque no lleves gafas, dices, bueno, está clarísimo, está aquí. Y aquí es importante la parte de amplificación. Y en la amplificación hay un elemento clave, hay una vía cosa molecular que es esencial, que son las ADN polimerasas. ADN polimerasas, todos los organismos que guardamos nuestra información genética en forma de ADN, como tú y como yo, los animales y plantas, tenemos ADN polimerasas. La ADN polimerasa lo que hace es multiplicar, hacer copias del ADN. ¿Cómo lo hace? El ADN son dos cadenicas que están juntas. Cuando estas cadenas están separadas, la ADN polimerasa se puede unir a cada una de las cadenas individuales y hace una copia. ¿De acuerdo? No es más que esto. Y cada organismo, pues tenemos una serie de ADN polimerasas para cuando queremos hacer copias. ¿Cómo funciona la PCR? Pues la PCR no es algo, digamos, que podamos hacer de andar por casa, porque tiene unos requisitos muy específicos. Necesitamos, en primer lugar, subir mucho la temperatura, a unos 94 grados. A estas temperaturas, la doble hebra de ADN se separa, se abre, y tenemos, en vez de dos cadenas juntas, tenemos una cadena por un lado y otra por otro. Entonces, se baja la temperatura a unos entre 50 y pico a 70 y algo grados. A estas temperaturas los primers se pueden unir a las cadenas. Se unen, obviamente, si hay las secuencias genéticas que estamos buscando. Y una vez se unen los primers, se puede unir la ADN polimerasa y la ADN polimerasa tiqui, 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 empieza a hacer la copia del genoma. Entonces, en un primer ciclo, lo que ocurre es que partimos de una hebra que se divide en dos hebras y estas se hace una copia, duplicamos la cantidad de información genética. La PCR, la gracia que tiene es que este ciclo lo podemos repetir múltiples veces. Lo podemos repetir así multiplicando por dos tantas veces que se estima que con una reacción de PCR se puede amplificar de 1 millón a 1000 millones de veces la secuencia genética original. Es decir, podemos amplificar muchísimo y esto permite detectar pues, rastros genéticos muy pequeños. Tenemos claro que las ADN polimerasas pues, son básicamente fotocopiadoras, que hacen copias ahí del ADN. Pero claro, a ver, son fotocopiadoras orgánicas. Las reacciones
Las biocosas funcionan a unas temperaturas y no a otras. Yo, a 30 y pico grados que tengo mi temperatura corporal, bien, a 20 y pico grados aquí de ambiente, bien. Si me pones a 70, 80 o 90 grados, me achicharro. Y eso pasa con muchísimas moléculas, con muchas enzimas. ¿Qué ocurre? Que claro, para hacer la PCR solo podemos utilizar ADN polimerasas que sean capaces de funcionar y aguantar estas temperaturas. Esto es un problema, porque esto limita mucho las ADN polimerasas que podemos utilizar. Y es que las ADN polimerasas, entre ellas, son un poco como las personas. Vamos a ver. Es verdad que las personas entre nosotros pues tenemos un cierto parecido, pero dentro de que todos somos personas, pues cada uno es un poco de su padre y de su madre, ¿no? Hay diferencias, comportamientos diferentes. Pues las ADN polimerasas igual. Algunas funcionan mejor en unas condiciones, hacen mejores unas cosas u otras. Con lo cual, esta ya es una pega importante de la PCR, ¿no? Solo podemos usar un pequeño grupo muy concreto de ADN polimerasas. Pero es que además, todos estos procesos de subir mucho la temperatura, bajarla y tal, no es algo a priori que se pueda hacer en cualquier sitio. De hecho, existen en los laboratorios una máquina que se denomina termociclador, que está específicamente diseñada para hacer PCRs. No hace otra cosa, es como el robot de cocina de las PCRs de los laboratorios. Es muy popular y hay un montón y está bien, pero es una limitación, necesitas un cacharrete, ¿no? Ahí grande, ¿no? Con lo cual la PCR, pues vale, bien, es muy popular, funciona muy bien, pero tiene algunas limitaciones metodológicas. Y es aquí donde entra la figura de la bioinvestigadora Margarita Salas. Porque Margarita Salas, atención, se pegó 50 años estudiando un virus, el bacteriófago FI29. Y resulta que Margarita Salas, y esto es lo bello de toda la historia, a mí es lo que más me gusta, Margarita Salas empezó con la ciencia básica. Yo, de hecho, gran parte de mi trabajo cuando era investigación era ciencia básica. Y bueno, pues en la ciencia básica ocurre que no se saben cosas, no se saben biocosas y te pones ahí a investigar. En la época de Margarita Salas no se sabía nada prácticamente sobre este bacteriófago, se sabía muy poquito, así que ella se puso a trabajar. Y resulta que es un bacteriófago que guarda su información genética en ADN y por lo tanto es un bacteriófago que tiene una ADN polimerasa. ¿Y qué ocurre? Que cuando se pone a mirar Margarita Salas junto con su colaborador Luis Blanco esta ADN polimerasa, descubren que es una polimerasa bastante interesante. Resulta que la polimerasa del fago FI29 es una polimerasa que tiene propiedades guays. Primero, funciona a temperatura ambiente. Segundo, funciona incluso aunque haya muy poca muestra biológica, muy poca información genética sobre la cual ir arrancando. Y tercero, funciona cometiendo muy pocos errores, es decir, copia muy bien, lo cual es importante, sobre todo cuando copias mucha información, no cometer muchos errores, y además funciona de un modo diferente a las ADN polimerasas que se utilizan en la PCR, es decir, copia a una manera diferente. Esto hace que se desarrolle una técnica de amplificación que ahora mismo es una alternativa a la PCR. Esto es importante, porque mirad, es verdad que la PCR es una técnica la más estandarizada, pero la PCR tiene sus limitaciones. Y si solo tenemos la PCR como única herramienta, hay situaciones que van a ser muy complicadas de solucionar. Sin embargo, gracias al trabajo de Margarita Salas, se consiguió desarrollar una nueva técnica de amplificación que en algunas situaciones es muy práctica y es un ejemplo buenísimo de cómo la investigación básica en muchos casos, en algún momento, aunque sea a través de muchos años, acaba dando sus frutos más allá del mero conocimiento, que el conocimiento está muy bien, pero también pueden tener una aplicación práctica. Así que es importante no olvidar esto y a mí me parece también que es clave cuando queremos visibilizar la figura de grandes figuras como Margarita Salas, pues un poquito entender el contexto, por qué Margarita Salas fue tan importante su trabajo y por qué en el fondo Margarita Salas dedicó toda su vida a esto. Pues fue importante, entre otras cosas, porque descubrió lo que no se sabía de un microorganismo y además esto permitió sacar una alternativa, una nueva técnica de secuenciación. Esto, importantísimo. Y además, no sé, a mí es una mujer muy apasionada de su trabajo y yo además creo que tendría sentido del humor, ¿no? Por ejemplo, le gustarían estos vídeos
Y me he dado cuenta que cuando... Esto es una curiosidad, pero cuando miro los vídeos resulta que se puede poner comentarios y he visto que los primeros siempre en realizar comentarios en los vídeos de Biocosas, ¿sabéis quiénes son? Son los primers, ¿eh? Los primers, ¿por qué? Porque son los primeros en realizar el comentario. Y bueno, vamos a ver, los chistes, bien, pero el contenido ha sido muy bueno hoy.